Bien, fíjense, aquí vamos a tratar de explicar la diferencia que existe entre electricidad y electrónica. Diferencias entre electricidad y electrónica. Lo primero, acá dice que el que trabaja electricidad corre peligro de muerte. Imagínense una persona que esté trabajando electricidad en la parte de alta tensión de 13.000 o un poco más voltios de la línea de transmisión en una ciudad que transmite la energía eléctrica y luego esos 13.000 voltios son rebajados a 220 para alimentar aires o a 110 mediante transformadores. Esa persona que trabaja en ese ambiente corre peligro de muerte. Sin embargo, muchos de esos técnicos que son experimentados juegan con la electricidad y muchas veces trabajan hasta sin medidores, sin tester, y tocan con la mano y no les pasa nada. No, un hormigueo itálico. Eso es un desastre. ¿Por qué? Porque la persona se confía mucho, pero la electricidad se corre peligro de muerte. En cambio, en electrónica, como se trabaja con voltajes pequeños, generalmente de DC, de corriente directa, casi no hay peligro de muerte. En muy pocos aparatos se puede correr un peligro, pero muchas veces ni siquiera de muerte, sino que lo puede quemar una corriente, etcétera. Pero hay muy poco peligro de muerte en el trabajo de la electrónica. En lo referente a un ejemplo de un aparato eléctrico, aquí se indica un transformador. El transformador es considerado una máquina eléctrica estática. ¿Por qué? Porque tanto las bobinas primarias como secundarias del transformador no rotan, sino que lo que hacen es rebajar el voltaje, lo elevan, pero eso sigue siendo corriente alterna. Entonces los transformadores son considerados dentro del campo de la electricidad como una máquina eléctrica estática. Es un ejemplo de la electricidad, por ejemplo el transformador. Ahora, un ejemplo de la electrónica podrían ser los televisores. Los televisores están hechos con muchos componentes electrónicos que se fabrican con materiales semiconductores de germanio, de silicio, con impurezas de boro, de fósforo, etc. Esos materiales semiconductores con el tiempo se van dañando, se deterioran. Y es por eso que nosotros trabajamos, reparamos, vivimos de la electrónica. Entonces, fíjense, hay una cierta ventaja para nosotros los electrónicos, ya que no corremos peligro de muerte y además tenemos bastante trabajo porque la electrónica abarca todos los campos de la vida en el mundo. Aquí se dice, en esta tablita de indicaciones, que el que trabaja electricidad trabaja con alta corriente, alto amperaje, circuitos que trabajan con bastante fluido de electrones circulando, energizando los circuitos, alto amperaje. Eso es peligroso porque lo que daña
al cuerpo humano, lo que hace que explote y uno pasa de materia a antimateria porque se destruyen los átomos, es precisamente cuando le circula corriente al cuerpo humano que lo quema y daña las células y los átomos de la materia. Es por eso que la persona muere. Generalmente cuando usted le circula corrientes superiores a 1 ampere por el cuerpo, esa persona depende por donde le circule la corriente, eso se quema, no se regenera porque todo eso pasa de materia a antimateria. Destruye los átomos. Caramba, profesor, pero ¿cómo usted sabe eso? Bueno, esas son cuestiones atómicas, esas son cosas de la energía atómica, porque el electrón es parte de los átomos y la corriente eléctrica, el amperaje, es fluido de electrones circulando, energizando los circuitos. Nosotros en electrónica trabajamos con poca corriente. Cuando digo poca corriente estoy hablando de miliamperios, microamperios, milésima parte de amperio, millonésima parte de amperio, ya que los circuitos en electrónica trabajan con poco voltaje y poca corriente, por eso nosotros no corremos tanto peligro de muerte. Ese es otro detalle de la electrónica. Por ejemplo, la placa de una computadora, por ejemplo el procesador, las memorias, el BIOS, etcétera, trabajan con voltaje de 3,3 voltios, 1 voltio, etcétera. Voltajes muy pequeños. Lógicamente que la corriente se riega activando los circuitos, digamos, del procesador, que yo lo comparo como que si fuera una ciudad de Nueva York, allí en ese componente rectangular o cuadrado, con una distribución digital tan extensa como la ciudad de Nueva York. Bien, fíjense, pero por cada componente interno pasa poca corriente del orden de los microamperios, millonésima parte de amperio. Pero como eso se suma, lógicamente que la corriente que controla todo el procesador es una corriente más o menos apreciable del orden de casi de los amperios. Bien, fíjense, en electrónica se trabaja también con bajo voltaje, como lo he dicho. Generalmente son voltajes de 12 voltios, 5 voltios. Y dicho por muchos técnicos, no solamente por mí, yo lo sostengo eso, todos aquellos circuitos que trabajan con voltajes inferiores a 5 voltios, generalmente las corrientes que circulan por ellos son pequeñas también y no están propensos a dañarse porque se quemaron por calor que generan. No, se dañan porque ocurre un accidente, se mojan, bueno, se caen, vibran los integrados, se despegan, etcétera. Es por eso que los celulares no se dañan. Los celulares se dañan por accidente, porque ellos trabajan con voltajes inferiores a 5 voltios. Siguiendo por acá, cuando hablamos de electrónica, estamos hablando de que estamos trabajando en circuitos alimentados generalmente con DC, con direct current, con corriente directa. Corriente que circula en un solo sentido. En cambio, cuando se trabaja en electricidad, generalmente se trabaja con corriente alterna, AC. En el caso de Venezuela, es un AC de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. En otras palabras, cada ciclo tiene una parte positiva y una parte negativa y tiene la forma de una sinusoide o de la función seno, de la función trigonométrica seno. Esa función seno es precisamente la que asemeja mucho a cómo se forma la corriente alterna, con semiciclos positivos y semiciclos
negativos. En electricidad también, como dije, se trabaja con altos voltajes. Por ejemplo, Guri tiene una generación después de los transformadores de 800 kilovoltios. Ahora, lógicamente que eso se distribuye en toda Venezuela y se van rebajando esos voltajes para poder alimentar las ciudades con corriente alterna. Pero es de suponerse que la persona que trabaja en alta tensión, en esas líneas de transmisión, en esas torres, son personas muy especializadas con trajes especiales para que no haya ningún arco eléctrico que lo vaya a explotar a esas personas, etcétera. Son grupos de personas muy especializadas con seguridad muy especial también. Pero ellos corren peligro de muerte. O sea que la electricidad, el que trabaja electricidad, corre peligro de muerte y nosotros en electrónica no corremos peligro de muerte o casi no lo corremos, pues. Muchas veces a mí me ha pegado los 30.000, 40.000 voltios que hay en la pantalla de un televisor TRC de esos viejos y lo que hago es asustarme. Y a lo mejor si sufro del corazón me da un patatú y me puedo morir. Pero no es que me voy a morir directamente por la corriente que me circuló, que me explotó, que me quemó. No, sino por un susto, pues. Y así pasa en algunos otros circuitos de electrónica que hay que descargar primero para poder trabajarlo. Las fuentes de poder, en los casos de los microondas, por ejemplo, son muy peligrosos, hay que descargar para poder trabajar. Bien, quería hablarles sobre las diferencias entre electricidad y electrónica para que la persona sepa que nosotros los electrónicos tenemos muchas ventajas y creo, es mi creencia, de que tenemos también mayor capacidad para progresar, ya que la electrónica avanza a pasos agigantados, que cualquiera persona que se adapte a cualquier campo de la electrónica va a tener su mundo de trabajo asegurado. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.